Soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para explicar economía aprovechando las noticias de la actualidad. Esta semana tenemos dos noticias relevantes. Por un lado, continúan las protestas en el campo, las protestas de los agricultores y los ganaderos contra las políticas agrícolas y las políticas climáticas de la Unión Europea, que están asfixiando directamente al campo español y en general a todo el campo continental. Pero ha habido cambios porque el gobierno se ha puesto las pilas junto con sus socios de extrema izquierda y están intentando cambiar el relato. Vamos a explicar algunas de las claves al respecto y también vamos a hablar de inteligencia artificial, algo que está cambiando ya ahora mismo nuestras vidas, pero que desde luego las va a cambiar de forma radical en el futuro. En pocos días, la Unión Europea aprueba el reglamento de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial en nuestras vidas? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son las consecuencias o las posibles amenazas? Todo ello lo vamos a hablar de la mano de un gran experto en la materia. Así que, arrancamos. La primera noticia que vamos a abordar es las protestas del campo. Las protestas que están provocando cortes de carreteras, cortes de suministro, protestas, algunas de ellas violentas, con intervención de la policía en las diferentes carreteras de España. Ya son varios los días en los que el campo español está movilizado. ¿Y está movilizado contra qué? ¿Contra quién? Pues básicamente contra la política agraria común. Está movilizado contra las políticas climáticas que impone la Unión Europea a todo el sector primario en Europa y que están asfixiando directamente las explotaciones agrícolas y ganaderas con todo tipo de exigencias del todo punto absurdas. Este es el auténtico origen del problema, tal y como pudimos abordar en el programa la semana pasada, donde entramos precisamente en cuál es el origen, la causa de la ruina del campo. Y no es otra, no nos engañemos, no os engañéis, que las políticas verdes de Europa. No es ni más ni menos que el ecologismo, la regulación absurda y los impuestos expoliadores que imponen los estados al sector agrario y al sector ganadero. Pero, hete aquí que ante este tipo de protestas el gobierno está empezando a actuar. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno? ¿Cuál es la estrategia de nuestros queridos políticos y especialmente de la izquierda? Pues básicamente desviar la atención. El gobierno se está valiendo de los medios de comunicación, de sus altavoces mediáticos, para culpar a otros de los auténticos problemas del campo español. Y básicamente apuntan a dos direcciones. En primer lugar, al exterior, a la llamada competencia desleal, a las importaciones, a los países que vienen de fuera. Pero vamos a ver, si son los gobiernos, es precisamente la Unión Europea la que se dedica a asfixiar a nuestros agricultores y ganaderos, aplicando condiciones que además son mucho más estrictas, mucho más prohibicionistas, mucho más restrictivas que las que se le aplican a los productores que vienen de fuera, a los terceros países. Por lo tanto, aquí radica el primer engaño, pero el segundo todavía es mucho más pernicioso y mucho más grave. Están apuntando directamente a las grandes cadenas de supermercados, a la gran distribución y en concreto con nombres y apellidos, a un gran distribuidor, a una gran cadena de supermercados que es nacional, que es la más grande de España, Mercadona, y a su dueño, Juan Roch. Ese es el culpable de las calamidades que atraviesa el campo y que atraviesan los agricultores y ganaderos españoles. Eso es hacia donde está apuntando el gobierno y hacia donde está apuntando fundamentalmente la extrema izquierda, los partidos de extrema izquierda y sus altavoces mediáticos. Empezando por Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pero no solo. También la líder, una de las líderes de Podemos, que es Ione Belarra. Esto es lo que decía en Twitter, en su red social, al respecto. Atentos al mensaje. Lo que tendría que hacer el gobierno, dice Belarra, con Mercadona es intervenir en sus márgenes de beneficio y obligarles a pagar un precio justo en el campo. No mandar a la policía para que le haga de guardia privada
y reprimir a los agricultores. Este es el mensaje de Ione Belarra sobre cuál es el culpable de todos los problemas y dificultades que atraviesa el campo. No son los políticos, no son las políticas climáticas, no son los absurdos objetivos de reducción de emisiones de CO2 que aplica y que impone la política agraria común. No, los culpables no son ellos. Los culpables no es el ecologismo, no. Los culpables es Mercadona, son las cadenas de distribución, son los supermercados que no pagan unos precios justos a los agricultores. Insisto, este es el mensaje oficial. Yolanda Díaz, Ione Belarra y ahora sus altavoces mediáticos. Ejemplo al respecto por parte de Julen Bollaín, que es uno de los muchos altavoces que tiene el podemismo patrio. En este caso, Julen Bollaín dice que el problema de los agricultores no es el gobierno. Hombre, no, ¿cómo va a ser el gobierno? El problema es el oligopolio alimentario que día sí, día también les machaca. Y enlaza una noticia que dice, literalmente, que los supermercados disparan sus márgenes de beneficios en alimentos básicos muy por encima de la inflación. Bien, aquí hay otro elemento del relato oficial que apunta a un lugar muy distinto de donde se encuentra el origen y la causa real del problema del campo español. No es el gobierno, no son los políticos. ¿Quiénes van a ser? Los malvados empresarios, las grandes empresas, los malvados capitalistas que explotan al pobre agricultor, al pobre ganadero, pagándoles productos de miseria. Es ahí donde está y donde reside la culpabilidad y donde reside la ruina del campo. Y lo ejemplifica con el siguiente caso concreto. El mismo Julen Bollaín en Twitter establece la siguiente comparativa. Aquí refleja la diferencia entre el precio de origen, es decir, lo que cuestan diferentes alimentos en el campo, comprarlos directamente del agricultor o del ganadero, y el precio de venta, es decir, lo que paga finalmente el consumidor final, lo que pagamos tú y yo cuando vamos a la tienda a comprar, pues, 1 kilo de limones, o 1 kilo de plátanos, o 1 kilo de patatas. Este es el ejemplo que pone para reflejar el abuso de las grandes cadenas de distribución, de los malvados supermercados que compran muy barato en origen en el campo y luego venden muy caro en sus tiendas. Una diferencia que llega hasta el 880%, porque claro, compran el kilo de limones en el campo a 20 céntimos y lo venden en la tienda a 1,96 euros. Una diferencia del 880%. Y así con todo, malvados especuladores, malditos capitalistas, estos son los que están arruinando realmente al campo español. Muy bien, hasta aquí la noticia. Veamos ahora cuál es la realidad. Y la realidad, para analizarla, tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto dinero ganan realmente los supermercados? Para empezar, no olvidemos a qué responde este relato. Esto no es ni más ni menos que pura estrategia política, puro marketing político. Por decirlo así, puro y absoluto cuento. Estamos asistiendo en vivo y en directo, y esto es interesante analizarlo, a la construcción de un relato. Así es como actúa la política, engañando a la población, mintiendo descaradamente para sacar rédito electoral. Porque, no os engañéis, el único interés que tiene la clase política, la clase dirigente, es ganar elecciones y mantenerse en el poder en beneficio propio. Ni más ni menos. Y para ello se utiliza el lenguaje, se utilizan engaños y se utilizan estrategias que tienen que ver con construir un relato, construir un cuento. Y en este caso, ante las protestas masivas
no solo en España, sino en toda Europa, del campo contra las políticas regulatorias y las políticas climáticas y la asfixia fiscal que imponen los gobiernos, no las empresas, los gobiernos a ganaderos y agricultores, frente a este relato, que es el real, tiene que surgir otro, una alternativa, desviar la atención, señalar a un culpable, en este caso, Mercadona, los grandes supermercados. La competencia desleal de los terceros países. Pero insisto, la realidad es otra muy distinta. Los culpables auténticos es la PAC, las políticas verdes, el animalismo, es decir, las regulaciones y los impuestos, que en este caso soporta el sector primario. Y lo primero que hay que decir al respecto es que, tal y como hemos visto en estos dos tweets, la izquierda española, la izquierda patria, una vez más se caracteriza por ser una profunda analfabeta económica. Son unos grandes ignorantes de los fundamentos y elementos más básicos de la economía. Para empezar, porque confunden algo tan básico como beneficio empresarial y facturación. Oiga, no es lo mismo, es que no tiene absolutamente nada que ver. Veámoslo con un ejemplo. Si facturas 100 euros, como autónomo, como empresa, facturas 100, vendes 100, pero para vender esos 100 gastas 120 euros, no ganas 100, has perdido 20 euros. En el caso de los supermercados, si el supermercado compra limones a 20 céntimos y los vende en tienda a 2 euros, no gana la diferencia, no gana 1,8 euros, no gana 1,80 céntimos. No. Hay que descontarle todos los costes intermedios. Y aquí está la clave. Señores podemitas de la extrema izquierda, queridísima ministra Yolanda Díaz, los limones no vuelan solos desde el campo a tu mesa. Hay costes intermedios. No vuelan por arte de magia desde el árbol hasta tu domicilio. Hay que pagar el transporte, los envases, el almacenamiento, la distribución, la exposición, la venta, la promoción del producto, además de todos los sueldos y todos los impuestos que además le impone el Estado a las empresas y a todas las empresas intermediarias, a todos los agentes que intervienen de una u otra forma en la distribución alimentaria, desde el agricultor, que es el primero, hasta el empleado del supermercado, que en caso de que compres online te lleva la comida en bolsas hasta la mismísima puerta de tu casa e incluso hasta tu cocina. Todo eso son costes intermedios. Hay que pagar todos esos costes intermedios. Esto lo vamos a reflejar en un cuadro muy concreto donde se identifica cuál es la estructura de precios, concretamente en el sector de los cítricos. Ahí vemos cómo se va formando el precio de diferentes cítricos, incluido limones, desde el campo, es decir, desde el origen, hasta que llega el producto directamente a tu casa, a tu mesa. El precio final que paga el consumidor a la hora de comprar los alimentos en los supermercados recoge todos estos costes intermedios, todos y absolutamente los costes que supone llevar el alimento desde el campo hasta tu domicilio. Y lógicamente el margen de beneficio de todos está recogido en ese precio, en todos los que intervienen en ese proceso. Por lo tanto, hay que diferenciar entre beneficio y facturación. La clave no es el precio del producto. La clave no es la diferencia entre el precio de origen y el precio final de venta, sino que la clave, el indicador en el que hay que fijarse para ver cuánto dinero ganan realmente los supermercados es el margen. El margen es el precio de venta una vez descontados todos y cada uno de los costes que tiene que asumir esa empresa.
Esa es la clave, el margen de venta o el margen de beneficios. Pues bien, lo vamos a ver en el siguiente gráfico. El margen de beneficios de los supermercados es inferior al 3%. Quedaos con esta cifra. Margen de beneficios de las grandes cadenas de distribución es inferior al 3%. Y ahí tenéis como ejemplo algunas de estas cadenas: Mercadona, Carrefour, Eroski, Lidl. Ganan menos de 3 euros por cada 100 euros de venta. Ganan menos de 3 euros por cada 100 euros de facturación. Ese es el margen real de beneficio de los supermercados, de los grandes supermercados. ¿A dónde van los 97 euros restantes? De esos 100, el supermercado se queda algo menos de 3 euros. ¿Y los otros 97? Pues a cubrir costes. A cubrir costes. Veámoslo con un ejemplo muy concreto, que es el ejemplo de Mercadona. Mercadona, en el año 2022, facturó 28.000 millones de euros. Pero ganó, en términos netos, el beneficio neto, una vez descontado el pago de impuestos, ganó 700 millones de euros. 700 millones de euros sobre una facturación de 28.000 millones en total supone un margen de beneficios del 2,5%. Es decir, Mercadona ganó concretamente, realmente, 2,5 euros por cada 100 euros de producto vendido en sus tiendas. El resto se va a cubrir costes, se va a cubrir los costes de transporte, de logística, el sueldo de sus empleados, el pago de impuestos. Este es el dato clave. Margen de beneficios de las grandes cadenas de distribución y concretamente de Mercadona, un 2,5%. Pues bien, ahora vamos a entrar y vamos a explicar dos datos que son políticamente incorrectos. Y es que las grandes cadenas de distribución, los grandes supermercados a los que acusa la izquierda de enriquecerse a costa de explotar al campo, resulta que ganan menos que el propio campo y que los pequeños comercios. En términos de rentabilidad, ganan menos que el sector primario y que los pequeños comercios. El primer dato políticamente incorrecto, pero cierto, tal y como vamos a ver en el siguiente gráfico, es que los márgenes de los supermercados están cayendo. Los márgenes de los grandes supermercados son inferiores en la actualidad a los márgenes que registraban en el año 2019, antes de la crisis de la pandemia que aconteció en el año 2020. Y ello a pesar del aumento de la inflación. ¿Esto qué significa? Significa ni más ni menos que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros sectores, la distribución, nuestros supermercados, han asumido parte del aumento de costes generalizado como consecuencia de la inflación, reduciendo sus márgenes de beneficios. Es decir, estas empresas han preferido ganar menos en términos de rentabilidad antes que subirle el precio o el 100% del precio al consumidor final. Todos, en mayor o menor medida, hemos sufrido un incremento de los costes de producción, como consecuencia del aumento del petróleo, las materias primas, la electricidad, la energía, los costes laborales. Todo eso lo hemos experimentado en mayor o menor medida en nuestros bolsillos a lo largo de los últimos años. Y también las empresas. Las empresas han tenido que hacer frente a un aumento de los costes de producción. Pero en el caso concreto del sector de la gran distribución, en lugar de trasladarle el 100% de esos costes, de ese aumento de costes, al consumidor final, de tal forma que ellos mantengan intacto su margen de beneficios, han optado por distribuir la carga. Evidentemente, han subido el precio de sus alimentos, de sus productos, y le han trasladado parte de ese incremento de costes al consumidor final. Y eso lo hemos visto todos nosotros reflejados
en cómo se ha encarecido el coste de la cesta de la compra, pero no lo han trasladado al 100% y han asumido parte de ese coste en forma de ganar menos, en forma de reducir sus beneficios, en forma de reducir su rentabilidad, su margen de beneficios. Y eso es precisamente lo que refleja el gráfico que comentábamos anteriormente y que ahora vemos una vez más en pantalla. Ahí se refleja cómo el margen de beneficios de las cadenas de distribución, de los grandes supermercados, que es la línea gris, ha caído desde el año 2020, 2021 y en la actualidad es inferior al margen de beneficios que se registraba en el año 2019. Y lo mismo sucede con la industria agroalimentaria, aunque en los últimos trimestres se está recuperando. Sin embargo, el sector de la agricultura, los márgenes, el margen sobre ventas, el margen de beneficios, se está recuperando de forma sustancial en los últimos trimestres. Los márgenes de los agricultores aumentan concretamente desde el año 2022 y ya superan a los registrados en el año 2019. Es decir, en la actualidad ese margen es superior al de registrado en el año 2019 en el sector agrícola. Y sin embargo, los márgenes de los supermercados caen y los márgenes de los agricultores, insisto, están subiendo en la actualidad. Es decir, esto no significa que los agricultores estén ganando muchísimo dinero, ni mucho menos. No. Lo que refleja es que sus márgenes de beneficios se están recuperando, a diferencia de los márgenes de los supermercados que están cayendo en los últimos trimestres y de hecho caen y son inferiores a los del año 2019. Lo que significa es que los agricultores al menos están logrando trasladar parte de ese incremento de costes como consecuencia de la inflación a el precio final de sus productos y están recuperándose de la crisis inflacionaria registrada en los últimos años. Al menos esto es lo que refleja este indicador, que es el margen de beneficios de los supermercados y del sector agrario. Y esto son datos oficiales, no son datos sacados del sector de la alimentación y del sector de los supermercados. Son datos sacados directamente del Observatorio de Márgenes Empresariales que ha creado el propio gobierno y concretamente el Ministerio de Asuntos Económicos. Son datos oficiales. Así es como están evolucionando, cómo han evolucionado los márgenes empresariales, los márgenes de beneficios de determinados sectores en los últimos años, incluido el de la gran distribución. Bien, segundo dato políticamente incorrecto, pero por mucho que moleste, es así, es cierto. Los márgenes de los grandes supermercados son inferiores a los márgenes también, no solo del campo, sino también del pequeño comercio. Algunos datos al respecto. La rentabilidad del negocio de Mercadona, medido como beneficio sobre valor añadido bruto, que no es beneficio neto, ojo, es otra forma de medir la rentabilidad de un negocio. En el caso concreto de Mercadona, esa rentabilidad global del negocio, medido, insisto, como beneficio sobre valor añadido bruto, es del 10% después de impuestos. La rentabilidad del sector primario, en su conjunto, es del 15%, es decir, es una rentabilidad superior al de las grandes cadenas de distribución. Y otra forma de medir la rentabilidad es dividir el valor añadido bruto por la producción total, por el valor de la producción. Y aquí se observa cómo, en un gráfico lo vamos a poder ver, cómo el margen del pequeño comercio es muy superior al margen del grande, al margen que registran las grandes empresas, en el caso concreto de la distribución, los grandes supermercados. Concretamente, 60% en el caso de los pequeños comercios frente al 40%. Pero, insisto, esto es otro indicador para medir la rentabilidad de un negocio. Valor añadido bruto dividido por producción. Y en este caso, la rentabilidad es mayor en el pequeño comercio frente a las grandes cadenas de distribución. Pero esto es lógico. La razón es sencilla de entender. La productividad de los pequeños negocios, de las pequeñas empresas, es mucho más baja que la de las grandes empresas y, por lo tanto, necesitan un margen de beneficios mayor, más alto, para poder cubrir todos sus costes fijos. Dicho de otra forma, para que se entienda,
Los grandes supermercados ganan muy poco con cada producto que venden. Pero la clave, el secreto de su éxito es que venden mucho, venden muchísimo. Y por lo tanto, aunque ganes muy poquito con cada producto, si vendes una gran cantidad de productos, un gran volumen de productos, lógicamente tus beneficios son enormes en términos nominales. Pero en realidad la rentabilidad o el margen de beneficios sobre cada producto vendido es mucho más baja, mucho más pequeña que el que registran los pequeños comercios. Y en este sentido, los pequeños comercios, las pequeñas tiendas, venden mucho menos, pero para compensar ganan algo más con cada producto vendido. Pues bien, estas son dos realidades políticamente incorrectas, pero ciertas. Los grandes supermercados tienen una rentabilidad sobre el negocio más baja que la del sector primario y un margen de rentabilidad también más baja respecto a los pequeños comercios, a las pequeñas tiendas. Pero se entiende porque su productividad es mayor, son empresas mucho más productivas y por lo tanto pueden vender mucho a precios más bajos ganándole menos. Ahí radica el secreto del éxito de este tipo de compañías. Lo vamos a ver con 3 ejemplos muy concretos. Por ejemplo, 1 kilo de pan en Mercadona cuesta 1,9 euros en tienda. Es precio final, lo que pagamos nosotros como consumidores. Cuando vamos a Mercadona, 1 kilo de pan, 1,9 euros. Mercadona gana 6 céntimos de esos 1,9 euros, aproximadamente el 3%. 6 céntimos. ¿Sabéis cuánto gana el Estado? ¿Cuánto ingresa solo en concepto de IVA del impuesto al consumo, el impuesto sobre el valor añadido? Pues gana entre un 4% como mínimo y un 21% como máximo. Hay 3 tramos de IVA. 4%, alimentos y productos básicos, 10%, un IVA reducido, y el IVA general que pagamos en la inmensa mayoría de productos, de bienes y servicios, que es del 21%. Así que atentos a este dato. Resulta que Mercadona gana en una barra de pan el 3%, pero el Estado, por el IVA, en este caso un IVA súper reducido, gana como mínimo un 4%. Pero es que en otros productos gana hasta un 10 y hasta un 21%. Y esto solo tomando en consideración el IVA, sin tener en cuenta otros impuestos, otros muchísimos impuestos que se lleva el Estado de nosotros como trabajadores y consumidores y de las empresas como creadores de riqueza. Hay comparaciones, desde luego, que son odiosas, y esta especialmente lo es. Segundo ejemplo interesante y concreto sobre esta cuestión. ¿Sabéis dónde hace la compra Yone Belarra, la gran lideresa de Podemos, flamante exministra de Asuntos Sociales del gobierno de Pedro Sánchez? Pues según ella, declaró en su día, ella hace la compra en una tienda que es una cooperativa que se llama La Garbancita Ecológica, una cooperativa anticapitalista y, por supuesto, eco-friendly y anti-heteropatriarcal, supongo, en donde se aplican precios justos. ¿Sabéis cuánto cuesta hacer la compra en La Garbancita Ecológica de Yone Belarra y sus amigos podemitas eco-friendlies? Muchísimo más caro, pero muchísimo más caro que en cualquier supermercado. Y desde luego muchísimo más caro que en cualquier Mercadona. Es una tienda para pijos. Una tienda que se pueden permitir un pequeño grupo de personas que ganan bastante dinero. Desde luego, más dinero que la inmensa mayoría de españoles. La inmensa mayoría de españoles no podrían comprar en La Garbancita Ecológica de Yone Belarra. Pero, sin embargo, gracias a Mercadona y a otras grandes cadenas de distribución y otros grandes supermercados, pueden hacer una cesta a la compra, pueden hacer la compra y comprar alimentos de calidad a bajo precio. Desde luego, a un precio muy inferior al que ofrece las tiendas de Yone Belarra y sus amigas. ¿Sabéis, además,
que en este caso concreto, en esta tienda concreta, que es una cooperativa, insisto, que se autodefine como anticapitalista y muy ecológica, ¿sabéis cuánto paga a sus empleados? Pues bien, según noticias aparecidas en prensa, los empleados de esta cooperativa trabajan gratis a cambio de descuentos en sus compras. Y según algunas estimaciones, ganan menos de, atentos, 1 euro por hora de trabajo. Vaya. Cestas de la compra prohibitivas a precios muy elevados que solo se pueden permitir unos pocos y sueldos de mierda. Esa es la política comercial eco-friendly de Yone Belarra, Podemos y toda la extrema y patulea izquierda española. Tercer ejemplo, concreto. ¿Sabéis cuál es el sándwich, el bocadillo más caro del mundo? El bocadillo sándwich más caro del mundo es el que te haces tú mismo, el que te tienes que fabricar tú mismo, desde el inicio hasta el final. Este experimento lo hizo un joven hace algunos años y probó a comerse un sándwich, pero haciéndolo él desde el principio. Imaginaos, un sándwich. Pan, 2 rodajas, 2 rebanadas de pan y en medio, pues lechuga, tomate, queso y pollo. ¿Sabéis cuánto tardó en hacerse el puñetero sándwich? 6 meses. ¿Sabéis cuánto le costó a este joven fabricarse su puñetero sándwich? 1.500 euros. Vaya. Autosuficiencia lo llaman. Autarquía, llevado a término económico y a nivel país. Producir nuestros propios bienes y servicios. Ese es el sándwich más caro de la historia. Es lo que tiene el desconocer los fundamentos básicos de la economía, la importancia de la división del trabajo, la importancia del comercio, del libre comercio. Si cada uno de nosotros tuviéramos que producir todos los bienes y servicios que consumimos, literalmente nos moriríamos de hambre, volveríamos a las cavernas. Pero eso es precisamente lo que defiende y pone en marcha y pone en práctica la extrema izquierda comunistoide en España. Y ahora vamos a analizar datos concretos de Mercadona, que es el gran culpable de todos los males del campo. Para empezar, como os comentaba antes, Hacienda gana muchísimo más dinero que Mercadona en los mismos productos que vende Mercadona. Mercadona, como comentábamos antes, ganó en el año 2022, de beneficio neto después de impuestos, 700 millones de euros, el 2,5% de su facturación. Ese es su margen real de beneficios. Mercadona, ese mismo año, ese mismo ejercicio 2022, ¿sabéis cuántos impuestos pagó Mercadona como empresa? Atentos, 2.300 millones de euros, solo en impuestos. El 8% de su facturación total se fue al pago de impuestos. Mercadona ganó menos del 3% con su negocio, concretamente el 2,5%. Hacienda, sin hacer nada, se llevó el 8% de la facturación de esta empresa. Hacienda ganó en el año 2022 3 veces más que la propia empresa con el negocio ajeno de Mercadona. Mercadona, ¿por qué le tiene tanta tirria a la izquierda española a las grandes empresas y especialmente a las empresas que han creado familias y grandes empresarios, no de millonarias herencias, sino de cero, desde la base? Mercadona nació de cero, de una pequeña tienda en la comunidad valenciana. Y de esa pequeña tienda, Juan Roig y su familia han creado un auténtico imperio empresarial. De una tienda han pasado, atentos, a 1.700 tiendas en toda España. Una empresa que da de comer a 6 millones de familias al año. Mercadona emplea a 99.000 personas. Además, es la que mejor paga a sus empleados. Un trabajador medio en Mercadona, que lleve más de 4 años en la empresa,
gana un sueldo base de más de 2.000 euros brutos al mes. Pero es que además Mercadona, la tremendamente capitalista y explotadora Mercadona, resulta que reparte beneficios entre sus empleados. Concretamente, el último año, el último ejercicio, repartió más de 400 millones de euros en primas a su plantilla. Y además es una de las empresas mejor valoradas por sus propios trabajadores. Es decir, la gente que trabaja en el ámbito de la distribución comercial y concretamente en el ámbito de los supermercados, quieren trabajar en Mercadona porque es la que ofrece los sueldos más altos y las mejores condiciones laborales. Es una empresa de las mejores empresas de España valoradas con una mejor puntuación por parte de sus propios trabajadores. Y, por poner un dato también encima de la mesa, la mitad de sus directivas son mujeres. Esto es Mercadona. Así que lecciones por parte de la izquierda, de la extrema izquierda española, sobre creación de riqueza, absolutamente cero. La izquierda, en realidad, y todos los que critican este tipo de negocios, de grandes supermercados, no han creado un empleo, la inmensa mayoría de ellos, en toda su vida. Juan Roig, el dueño de Mercadona, es rico porque nos sirve muy bien a muchos y muchos españoles. Es el mercado, somos nosotros como consumidores los que hemos hecho rico a Juan Roig porque satisface correctamente, satisfactoriamente nuestras necesidades a la hora de hacer la compra, a la hora de comprar productos de alimentación. Ese es el premio que recibe Mercadona y el dueño, su dueño y sus directivos por servirnos bien. Porque si no nos sirvieran bien, desaparecerían. Eso es lo bueno que tiene el libre mercado. Si la empresa no cumple nuestras expectativas, si no satisfacen satisfactoriamente, si no satisface correctamente nuestras necesidades, vendrá otro que lo hará mejor y se llevará todo el pastel, se llevará la correspondiente cuota de mercado. Y esa empresa acabará registrando pérdidas, teniendo que hacer ajustes y posiblemente, si no logra corregir su rumbo, tendrá que cerrar, acabará quebrando. Las empresas que se hacen grandes, las empresas que ganan mucho dinero, son las empresas que nos sirven mejor. Porque si no nos sirvieran bien, no ganarían ese dinero, registrarían pérdidas y terminarían cerrando. Por lo tanto, toda esta izquierda, empezando por los políticos, deberían lavarse la boca antes de hablar mal de nuestros empresarios, antes de hablar mal de nuestros supermercados y antes de hablar mal de nuestros empresarios, como por ejemplo Mercadona o Juan Roig. Deberían lavarse la boca. El problema del campo es el socialismo, es el intervencionismo, es el ecologismo. Son las políticas erróneas y contraproducentes que aplica tanto la Unión Europea como los Estados miembros. El problema del campo es un problema político, de los políticos. No es un problema comercial, no es un problema de las empresas, ni de los empresarios, ni de los supermercados. Los explotadores en toda esta película, los auténticos y reales explotadores, son los gobiernos, no las empresas. Es el Estado, no los empresarios. Bueno, pues en esta segunda parte del programa vamos a analizar un tema más en profundidad, pero que está de plena actualidad y va a seguir de plena actualidad. De hecho, lleva de actualidad desde hace meses y esto va a continuar y se va a intensificar en el futuro. Es la inteligencia artificial. Se dicen muchas cosas sobre la inteligencia artificial y muchas de ellas equivocadas, profundamente erróneas. Es lo que tiene no hablar y no consultar a los grandes conocedores de esta tecnología. Y para hablar precisamente de esto, porque yo de inteligencia artificial sé entre cero y nada, tengo el placer de contar con Ángel Niño. Ángel Niño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Oye, yo sé entre cero y un poquito, ¿eh? Tampoco pienses que seguro que hay mucha gente que nos está viendo que sabe muchísimo más que yo. Pero tu poquito nos da mil vueltas a muchos. Ángel Niño es delegado del área de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, pero además es un gran apasionado de la tecnología y la innovación y también un gran emprendedor. Así que tienes elementos
muy buenos para profundizar en esta cuestión, que es la inteligencia artificial, que yo creo que casi todo el mundo ha escuchado hablar de ella, pero muy pocos saben realmente lo que es y lo que significa para nuestras vidas. Así que a mí me gustaría empezar, Ángel, si te parece bien, por lo más básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, una cosa es lo que sea y otra cosa es para lo que se utiliza. La inteligencia artificial, sobre todo la generativa, que es la que ahora está de moda, porque el concepto de inteligencia artificial apareció hace más de 40 años, la inteligencia artificial generativa lo que tiene de peculiaridad es que ella misma, en base a su aprendizaje, es capaz de generar nuevos, en este caso, textos, que es lo más común con ChatGPT, o, si nos vamos a DALL-E, nuevas imágenes. Pero cualquier inteligencia artificial ahora se está trabajando en algunas numéricas de resolución de modelos de matemáticos, es decir, al final tiene la capacidad de ella misma, sin intervención humana y con los algoritmos preaprendidos y preenseñados, diseñar lo que viene siendo una nueva creatividad, por llamarle así. Resumido, tiene la capacidad de un cerebro humano, pero solo en un proceso. Es decir, tú imagínate que a una persona le enseñas a sumar, ¿vale? Entonces le enseñas a sumar y dices, oye, 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. ¿Cuánto es 2 más 3? Pues la inteligencia artificial, tu inteligencia mental, hace el cálculo y lo lleva adelante. En este caso, la inteligencia artificial hubiera aprendido también y haría el cálculo y lo llevaría adelante. Ese es el gran cambio. Es decir, el gran cambio que hemos tenido desde el año... Esto viene del 2022. O sea, ayer, o sea, en el 2022 yo recuerdo perfectamente que llevé la versión 2 de ChatGPT a televisión y todavía estaba en unos incipientes pasos. Es decir, hacía relatos, pero le costaba mucho. Un año después, ChatGPT 3 ya es lo que todo el mundo conoció a partir de marzo más o menos del año pasado y ahora ya estamos en esa versión 4 que la verdad es que es espectacular. Pero insisto, estos modelos de procesado de lenguaje natural son solo el inicio. Hay empresas que están trabajando en cosas muchísimo más potentes y que durante este año vamos a ver. Para los usuarios, más allá de que todos tengamos, y si no lo tenéis, a la gente que nos escucháis, si no tenéis instalado ChatGPT en vuestro teléfono, instaladlo porque ayuda mucho. Ya estáis tardando, sí, ya estáis tardando. O sea, sí, porque ayuda muchísimo a, pues, a escribirme el tweet que tenga que ver con esto, hazme un resumen de cualquier cosa o tal, es magnífico. Más allá de eso, hay una cosa y es que todo esto que llevamos aquí, todo tiene inteligencia artificial por detrás. Todo, absolutamente todo. No hay ni una aplicación, bueno, la calculadora a lo mejor no, pero el resto de aplicaciones todos ya tienen procesado el lenguaje natural e inteligencia artificial para satisfacer nuestras necesidades. O sea, es que es exactamente así. Cuando el teléfono te dice, he visto que 3 días has ido a correr por la mañana, ¿quieres que mañana te ponga la alarma para ir a correr? Eso es una inteligencia artificial que hay detrás, no es un ser humano que esté ahí dentro de tu teléfono. O sea que digamos que la gran revolución que supone la inteligencia artificial es que digamos, no sé si máquinas, algoritmos. Son algoritmos que son capaces de aprender por sí mismos procesos. Sin intervención humana y que pueden llegar en muchos casos a hacerlo mejor que un humano. Bueno, en muchísimos casos, porque obviamente si tú y yo nos ponemos a escribir un relato, haríamos un relato muy bonito, muy liberal, pero si se lo decimos a ChatGPT haría uno que usaría palabras que nosotros probablemente ni recordemos de cuando estudiábamos. Un tema un poquito más filosófico antes de entrar en las aplicaciones reales que tiene la inteligencia artificial, que bueno, ya nos has descubierto que lo que tenemos en el teléfono móvil, todo está basado todas estas en la inteligencia artificial también, todo, y la Smart TV. Todo. ¿Son conscientes? Es decir, hay capacidad porque cuando nace el tema de la inteligencia artificial, cuando llega a los grandes medios de comunicación y cuando empezamos a escuchar hablar de inteligencia artificial, recuerdo el caso muy polémico de un informático, creo, de una gran empresa que alertó tuvo miedo hasta el punto de que llegó a alertar de que, bueno, la inteligencia artificial podría llegar a ser consciente. Consciente, sí es. Vamos a ver. En todas las casas hay de todo. Esto hay que dejarlo claro. Vamos a ver. Recuerdo este caso. En este caso fue un ingeniero que no quería pagar a esa inteligencia artificial porque decía que había cobrado consciencia, porque le había hecho una serie de preguntas, en este caso a ChatGPT, y la propia inteligencia artificial se presupuso a sí misma como consciente. Pero esto no es real. Y te explico por qué. La inteligencia artificial al final ha sido alimentada con textos humanos. Esos textos humanos los ha escrito una persona consciente. Y esa persona consciente al final ha dejado, digamos, su semilla dentro de todos los textos. Es decir,
tú todo lo que ves en Google, el 90, bueno, ahora menos, pero el 99% hace 3 años era escrito por humanos. Ahora a lo mejor está en torno al 70% ya, porque ya con inteligencia artificial se hacen muchísimas cosas. Como tú escribes en primera persona o escribes textos partiendo de que tienes conciencia, esa inteligencia artificial ya ha sido tan inteligente, por llamarla así, que dice, oye, yo tengo conciencia, pero no la tiene. Simplemente ha replicado lo que ha aprendido de la alimentación de los datos que tiene en base a su algoritmia. Fue un caso polémico, la verdad es que yo creo que, mira, me encantaría el tema de la singularidad, si quieres podemos hablar, pero no estamos todavía en el punto en el que la inteligencia artificial tenga conciencia. ¿Puede llegar a tenerla? Quizás. Eso queda la puerta abierta, pero desde luego hoy por hoy no. Comentamos aplicaciones prácticas porque yo creo que mucha gente no es consciente de que la inteligencia artificial ya nos está rodeando. Es decir, estamos hablando, las televisiones inteligentes es inteligencia artificial, los teléfonos que tenemos es inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones, qué otras aplicaciones podemos observar en donde existe inteligencia artificial? Y comentabas antes que, cuidado, el chat GPT que conocemos todos de oídas, aunque muchos no lo han utilizado, es solo al inicio. Se están haciendo ya cosas absolutamente rompedoras en esta materia. ¿Cuáles son? Mira, te cuento. Lo primero, ChatGPT es un lenguaje de procesado natural, es decir, una inteligencia artificial que sabe escribir, que aprende a escribir y lo sabe hacer, incluso a hablar, incluso a traducir. Todo esto que tiene que ver con nuestro medio de comunicación escrito, ¿vale? Tenemos, por otro lado, OpenAI, tiene también DALL-E, que es, lo vemos mucho en Internet, ¿no? Tú le metes una imagen pásame una imagen de economía en llamas y te saca 9 imágenes y escoges la más bonita. Eso ha aprendido a través de meterle una serie de tags o una serie de elementos al algoritmo y relacionarlos con unas imágenes. Entonces, él lo crea y tiene creatividad. Pero mira, hace poquito se habló muy poco de esto y yo la verdad es que quise escribir algún artículo, pero no me dio tiempo. Y es que, no sé si recuerdas que al CEO de OpenAI lo despidieron. Sí. Y luego lo retomaron. Microsoft lo volvió a contratar y a la semana la junta directiva fue básicamente cesada y lo volvieron a contratar como CEO. Lo que dijo la junta directiva, y no va en una línea desencaminada, porque yo sí que, bueno, ya sabes, la gente que no me conoce, entro bastante en la Deep Web, un poco para ver cosas que no pasan el filtro de Google, y en este caso sí pasa, incluso ni el de Reddit en muchos casos. Y hubo un debate bastante interesante. Mira, lo que decía la junta directiva que estaba haciendo OpenAI es un algoritmo que era capaz de ser más inteligente que nosotros en modelos matemáticos. Eso es brutal. O sea, eso es brutal. Y te cuento por qué. Porque, mira, esto sí lo llegué a escribir en un articulillo. Creo que te lo pasé. Hay un modelo matemático. Todos los modelos matemáticos complejos no tenemos inteligencia suficiente como para descifrarlos. Es decir, al final tenemos una serie de modelos matemáticos que utilizamos, sobre todo en estadística o en economía, pero no somos capaces de, a partir de determinado número de variables, de controlar ese modelo matemático. Es decir, si yo le meto 3 variables a un modelo, pues sé probablemente lo que va a salir. Pero si a un modelo matemático le meto 300 millones de variables, pues no lo voy a poder controlar porque un humano no tiene capacidad de procesamiento para esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que decían es que estaba desarrollando un algoritmo que era capaz de manejar los 300 millones, te pongo el 300 millones por ponerte un ejemplo, todos los modelos, un modelo matemático complejo con indefinidas entradas. ¿Y qué es un modelo matemático complejo con indefinidas entradas? La economía mundial. Entonces la junta directiva lo que decía es, está desarrollando un algoritmo que va a controlar la economía mundial. ¿Puede que llegue? Pues eso, mira, veo más factible controlar los modelos matemáticos que la singularidad, porque es un paso previo. Pero sí, esos modelos matemáticos en ámbito económico, en ámbito de bolsa, en ámbito de relaciones, digamos, geopolíticas, se están utilizando bastante ya. ¿Y cómo va a cambiar esto nuestro día a día? Es decir, ¿qué nos espera de aquí a 5 o 10 años? Porque además la tecnología avanza no de forma lineal, sino de forma absolutamente exponencial. Si la inteligencia artificial, que es de antes de ayer, año 2022, ya se están... La generativa. La generativa del año 2022, apenas han pasado año y pico y ya estamos viendo que se están desarrollando muchas aplicaciones, muchas mejoras en este sentido. ¿Qué nos espera de aquí a 5 o 10 años
en nuestro día a día. ¿Cómo nos puede cambiar la vida la introducción y expansión de la inteligencia artificial? Pues mira, joder, si lo hago bien, dentro de 10 años verán esta entrevista y dirán, el tío acertó. Si lo hago mal, pues dentro de 10 años nadie sabrá, nadie lo recordará. Pero mira, yo creo que todos vamos a tener un asistente personal. Creo que inicialmente va a estar en el teléfono. Tendremos un asistente personal que básicamente será el que genere parte de nuestras acciones y nos llame a hacerlas. Y hay una cosa que yo creo que es el momento y que estamos en el momento más bonito y que puede cambiar, que es que ese asistente personal pase a ser un robot no humanoide, pero sí un robot que nos acompañe bastante. O sea, sería la fusión de la robótica. Correcto. Con el problema de la robótica actual es que simular los movimientos de un humano es muy difícil, o sea, porque requiere muchísimas variables. Y la inteligencia artificial está ayudando a eso. Entonces, yo no veo lejano, quizás entre 5 y 10 años, que la gente empiece a tener un robot personal que le acompañe con inteligencia artificial y que sea el que vaya con él. Eso lo veo bastante cercano. No será un robot de estilo no humans, o sea, de estos robots que parecen humanos, no, porque eso no va a llegar todavía, pero sí que lo vamos a ver. Así como ya hay gente que lleva super robot, no sé para qué, pero se lo lleva de paseo, sí que creo que en ese sentido es lo que va a cambiar muchísimo nuestra vida. Con la realidad aumentada, que también va a llegar dentro de... Las famosas gafas de que acaba de sacar Apple. Apple Vision Pro acaba de sacar la realidad aumentada mixta, o como ellos quieran llamarle, porque ya sabes que se inventan su nombre. Eso también va a cambiar bastante y de hecho eso lo vamos a ver en 5 años. 5 años. Mira, en el 2007 sacó el iPhone 1 Apple y en el 2012 ya la gente empezaba a tener iPhone, más o menos, pues en 5 años la gente empezará a tener unas Vision Pro o como se llamen y tú vas a poder ir por Gran Vía y verás lo que es las tiendas normales, o sea, las tiendas con tus ojos y también una realidad aumentada mixta que va a ser alimentada por inteligencia artificial. Ejemplo sencillo. Durante 3 semanas has estado yendo al gimnasio y te has quejado de que te duele la rodilla. Puede pasar. Pues la inteligencia artificial eso todo se lo guarda, porque es más lista que nosotros. Bueno, no es que sea más lista, es que tiene más tiempo. Se lo guarda y cuando vayas paseando por Gran Vía, pues a lo mejor en esa tienda en Acte dice estas zapatillas que hace que no te duela la rodilla. O sea, el mundo al que vamos es ese mundo, no te equivoques. No sé qué. La inteligencia artificial va a ayudar a muchísimas cosas, pero uno de los puntos más importantes de la IA va a ser la generación de consumo. O sea, no te equivoques. Porque las marcas la vamos a usar para eso, claro. Yo me imagino, Ángel, el día de mañana con un robot, un asistente con inteligencia artificial. Claro, estamos hablando de una máquina que si tiene la movilidad suficiente y encima aplicando la inteligencia artificial va a hacer las tareas, muchas tareas, muchísimo mejor que nosotros mismos. Sí. Entonces, aquí hay una gran incógnita, la gran interrogante, que por cierto, pasó algo parecido en la revolución industrial, el inicio del capitalismo. Fue también fruto de ese incremento y acumulación de capital, fue lo que permitió en su momento el desarrollo de máquinas y de la industria. Correcto. Y fue como pasamos de una economía fundamentalmente agrícola a una economía fundamentalmente industrial. Ahora estamos en una economía de servicios. Entonces, aquí hay muchos puntos interesantes. El primero, ¿cómo va a afectar al empleo este es la irrupción de la inteligencia artificial? Pero hay debate. Hay debate. No, mira, aquí rápido y sencillo. Lo voy a resumir con 2 ejemplos. Y siempre pongo los mismos ejemplos, entonces me encantaría que me los rebatieras. Y ojalá. Primer ejemplo. Yo tuve un ordenador cuando tenía 14 años. Ha pasado mucho tiempo desde que era un ordenador con una pantalla que era así de ancha y todas estas cosas que unos cuantos tuvimos. Recuerdo que cuando empecé a escribir, típico de voy a imprimir una cosa para llevarla al colegio. Vengo de familia muy humilde, pero es cierto que mis padres fueron listos y me compraron un ordenador. Lo escribías en Notepad. Notepad ahí con tu ortografía, con tus faltas, que te faltaba tu comita, tal, ¿vale? Llegó un poquito más tarde y sacaron el Word. Y en el Word pues tú ya escribías un poco más bonito, ya le podías poner bonito el frame y demás. Luego el Word aprendió a tener lo que viene siendo autocorrector, entonces ya jamás te volvías a preocupar por una tilde porque lo hacía el Word. Luego el Word, de hecho a esto yo ya no llegué, ya soy más mayor, los jóvenes, el Word incorporó el dictado y los jóvenes ya no escriben, ya le dictan a Word y Word pues es el que va escribiendo. Pues lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que va a ser el siguiente paso evolutivo. Tú le dirás a la inteligencia artificial que te redacte algo en base a una serie de datos que tú le introduzcas o unas frases que tú le introduzcas
y te va a dar un texto hecho. Y tú le aportarás, pues así como tú en el Word ahora le aportas todo lo que sale de tu mente, pues le aportarás tu detalle personal, tu mejora personal o lo que tú consideres, ¿vale? Por tanto, la persona que está detrás del Word no va a desaparecer. La que estaba escribiendo en Notepad ahora va a corregir una inteligencia artificial o va a adaptar una inteligencia artificial a su estilo. Eso es un ejemplo de cómo la tecnología ha cambiado, pero la persona sigue estando ahí. Y luego otro ejemplo. Hace 10 años, claro, es que decimos hace 10 años como si fuera poco o mucho, pero son hace 10 años. No sé ni dónde estaba, ni me acuerdo. Pero tú hace 10 años se te hubiera ocurrido pensar que había personas que vivían de ser community managers o que había personas que vivían de ser influencers. Imposible. Pues eso es, la tecnología ha generado nuevos empleos. ¿Han desaparecido otros? Sí, ha desaparecido otros, pero han generado nuevos empleos. Pues con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. Lo que tú me puedes decir, que es lo que dice todo el mundo ya, pero es que los que se generen van a ser menos de los que destruyan. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienen por qué. Es decir, si tú ves el ámbito de Instagram, por poner un ejemplo, o de TikTok, hay mucha gente, muchos millones de personas que viven de eso o que tienen unos ingresos extra gracias a eso. Por tanto, ojo, que a lo mejor se generan más. Y esto es una predicción que me encantará también, porque me gusta mucho hacer estas cosas. Luego algún día debería mirar las cosas que digo atrás, pero creo que a lo que vamos a ir, vamos a dejar de vivir en la economía de servicios y vamos a ir a la economía del ocio. ¿Qué es esto de la economía? La economía del ocio es, vamos a tener una serie... O sea, por desgracia esto no me gusta, porque como liberal que soy no me gusta decirlo, pero sí que creo que va a haber una renta mínima vital a nivel mundial. Creo que eso va a pasar. Y bueno, pues no pasa nada. O sea, hay que asumirlo y ya está. Pero creo que vamos a ser obligados, y entre comillas la palabra obligados, porque esto no me gustaría que fuera como pienso que es, a consumir. Es decir, tú vas a tener una serie de ingresos y alguien o algo te va a decir tienes que gastarte esta parte de ingresos. Porque el mundo al que vamos, ya hemos hablado en otras ocasiones, no aquí, pero tomando cervezas acerca del control de las monedas digitales y tal, pues creo que vamos a ese mundo. Entonces, la economía del ocio, pues es a lo que vamos a ir. Sí. A ti te va a definir más tu ocio que tu trabajo. Es muy interesante esto que estás planteando porque, y no te voy a rebatir lo que decías antes sobre el empleo, creo que voy a ser el único que no te lo va a rebatir, sino que te lo va a reafirmar, porque efectivamente, a diferencia, y esta es una de las cosas interesantes de este debate, a diferencia de lo que se suele decir en la inmensa mayoría de medios de comunicación y por parte de diferentes gobiernos, sindicatos, etcétera, la inteligencia artificial no tiene por qué suponer la destrucción de empleo en términos netos. Habrá una transformación del empleo. Pero además, de una forma que por hacerlo, tú pones algún ejemplo, yo voy a poner algún ejemplo del pasado, ¿no? De la revolución industrial, cuando aparecen las máquinas, había un movimiento también sindicalista, socialistoide, etcétera, que se llamaban los luditas. Eso es. Y que se dedicaban a quemar las máquinas de vapor, las primeras máquinas de vapor en las fábricas, porque claro, la empresa, el empresario, el capitalista, compraba una máquina que aceleraba muchísimo y aumentaba la productividad. Eso, como aumenta la producción, sustituía a parte de sus trabajadores, se producían un ajuste, despidos. Entonces, para evitar esos despidos, los luditas quemaban esas máquinas. Eran un poco los terroristas de la revolución industrial, por así decir. Bueno, desde entonces, el mundo ha evolucionado de forma muy satisfactoria. Hemos pasado de un sector agrícola donde íbamos arando el campo con animales o nosotros mismos de sol a sol para comer en una economía de subsistencia, básicamente, a una sociedad, una economía industrial en donde trabajábamos en fábricas. Bueno, ¿por qué la gente voluntaria y libremente decidió irse del campo a la ciudad, donde a trabajar en fábricas? Entiendo, no serían tontos, vivía mucho mejor en una ciudad trabajando muchas horas, pero en una fábrica antes que en el campo de sol a sol. Y con la ayuda de las máquinas, esto, digamos que se produce una mejora también exponencial. No es lo mismo trabajar en el campo con una herramienta que trabajar en el campo sobre un tractor. Bueno, pues en la línea que tú estás comentando, va a haber reajustes en el mercado laboral. Algunos empleos desaparecerán o se reducirán, pero surgirán nuevos, porque surgirán nuevas necesidades. Y en general, este tipo de avances, todas las mejoras tecnológicas, acaban beneficiándonos. Vivimos mucho mejor sin necesidad de trabajar tanto, trabajando menos, incentivando nuestra creatividad. En general, va a generar un gran bienestar. Bueno, vamos a ver. No tengo el dato mundial, pero sí que en España, ¿cuánta gente puede trabajar sentada en una oficina? ¿80%? ¿70%? Pues obviamente trabajar sentado en una oficina que puedes echar muchas horas, todos las echamos, es bastante más cómodo que estar en el campo arando pues, tus 12 horas como araban hace 100 o
200 o 300 años, los que tú quieras poner aquí. O sigue ganando, que yo a veces también Sí. campo y me gusta, pero lo hago por ocio. Pero hablabas de los luditas del pasado, siguen aquí. Están aquí. ¿Y sabes lo que hacen ahora? Ahora ya no queman máquinas, lo que hacen es poner reglamentos para asfixiar la tecnología. Entremos en el tema. Por tanto, no pienses que la inteligencia artificial no tiene los luditas modernos que lo que hacen es parar la evolución a base de reglamentos que asfixian el progreso. O sea, no te equivoques, los luditas siguen estando aquí. Siguen estando vivos y muy vivos. Reglamento. Esto viene porque justo en el programa de esta semana tratamos el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que se podía tratar antes y seguro que lo volveremos a tratar en el futuro si tenemos opción y hay posibilidad. Pues básicamente porque dentro de muy pocos días, la semana que viene concretamente, la Unión Europea tiene previsto aprobar el reglamento de la inteligencia artificial. Y los los euroburócratas, las autoridades comunitarias se vanaglorian, también nuestro gobierno, de que Europa es la primera región, por así decir, el primer grupo de estados que regula la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre esta regulación? Vamos a ver. Lo primero, recuerdo perfectamente cuando sale el acuerdo. Además, me hizo bastante gracia porque de lo que más presumían es que habían estado 30 horas reunidos. Y bueno, es una cosa pues normal. O sea, así, la gente curramos un huevo, mucha gente, ¿no? Pero bueno, da igual. Esto no es horario infantil, ¿no? Puedo decir esto de currar mucho y tal. Vamos a ver, el reglamento nace muerto. Es un reglamento que nace muerto porque, mira, creo que se firmó como a finales de diciembre o principios de enero. No entrará en vigor hasta 2026. Vamos a ver. No entrará en vigor hasta 2026. En un año y medio, en 7 meses, los modelos de procesamiento del lenguaje natural avanzaron tanto que ya se supone un problema, según ese reglamento, para todos los europeos. De aquí a 2 años, lo que vamos a ver, probablemente el reglamento ni lo prevea. O sea, con eso te digo todo. Segundo punto, existen cláusulas del reglamento en el que dice básicamente, bueno, este reglamento está muy bien, pero si sale algo, todo esto puede ser modificado. Entonces, oye, no, o lo haces o no lo haces. Lo que pasa que, bueno, hay gente que le gusta, pues eso, querer regular las cosas antes de tiempo o mal. Porque tú puedes decir, no, la inteligencia artificial hay que regularla. Sí, yo creo que hay que regularla. Hay que saber y tener bien claro que hay cosas que la inteligencia artificial no puede tocar, como por ejemplo toda nuestra biometría, como la propiedad privada tiene que estar por encima de los grandes algoritmos, etc. Desde luego, no debemos comernos las fake news, que la con Naya la puedes generar perfectamente. Desde luego que hay que regularla. Hay que hacer un reglamento laxo para no impedir que las empresas progresen. Y te cuento, al día siguiente de que salió el reglamento, porque a bombo y platillo creo que lo anunciaron un viernes por la noche, ese lunes me llamó un director de innovación de una gran entidad española que me dijo, Ángel, esta gente nos quiere arruinar. Nos quiere arruinar porque lo que están haciendo es que nosotros, a lo que nos dedicamos, en este caso estaban con temas de seguridad y tal, dice, a nosotros nos obliga a irnos de España. 2 startups me llamaron, además es que me llamaron, porque ya sabes que yo con quien más hablo es con las startups, porque me gusta más el mundo del emprendimiento que el de la gran empresa. Me llamaron y me dijeron, oye Ángel, ¿qué vamos a hacer con esto? Y dije, mira, para empezar, una chica, dije, para empezar, ni te preocupes, porque quedan 2 años y de aquí a 2 años ya veremos lo que pasa. Y en segundo lugar, no hagas caso a las noticias, porque es que según muchas de las noticias eso entraba en vigor ya. Entonces la chica, que era francesa y estaba trabajando en España, dice, bueno, pues me voy a otro país. Digo, no, en Europa no, porque todo es así. O sea, dice, pues me tendré que ir de España. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas noticias y hay que tener mucho cuidado con regular, sobre todo en el momento en el que estamos. Porque mira, en China se están matando por atraer talento de la inteligencia artificial. Están pagando auténticas fortunas, tanto en inteligencia artificial como en ciberseguridad. En Estados Unidos ni te cuento, es decir, están captando talento de todas las partes del mundo. Y entonces, nosotros que ya vamos por detrás en inteligencia artificial, decimos, no, y además de que vamos por detrás, somos más guays y lo vamos a regular. Oh, no, hombre, no. O sea, hagamos las cosas bien. Porque Estados Unidos, aquí se van a gloriar y decir, no, Estados Unidos y China nos van a copiar el reglamento. ¿Tú has visto algo? Nada. Ni el más mínimo intento. Efectivamente. Pues además que sepas, y esto es otro punto muy importante, que no lo vendieron porque claro, no les interesa venderlos, ese reglamento tiene que ser aprobado en todos los parlamentos de los países miembros. De forma unánime. Ya hay 2 países que han dicho que no van a votar. ¿Cuáles? Francia está trabajando en el no, ya.
Con eso te digo todo. Francia, pues Porque hay una gran empresa de inteligencia artificial en Francia que ha dicho, ¿qué está pasando aquí? Que a mí esto me viene muy mal. Pero Ángel, si se llegara a aplicar el reglamento tal y como está estipulado, tal y como lo han acordado los diferentes gobiernos y los diferentes burócratas europeos, aunque se aplicase en el año 2026, ¿eso qué supondría para las empresas, especialmente para el ámbito de las startups, que son muchas de ellas para las startups fundamentalmente tecnológicas? Se tendrían que migrar. Sí, estamos matando al crecimiento futuro. Correcto, porque es que además la propia burocracia, y claro, aquí habrá que ver también cómo estipula la Comisión Europea, es la que decide qué empresas son, entre comillas, peligrosas y no peligrosas para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces es como, oye, las empresas, yo creo en el ser humano, entonces yo creo que el ser humano, bueno, entonces tú haces algo de inteligencia artificial para algo bueno, otra cosa es que luego lo utilicen mal, bueno, pues ahí sí que hay que entrar, pero es que no hay que presumir, y de verdad, soy político, pero no hay que presumir de que haces un reglamento que va a frenar la innovación, lo siento, pero no, o sea, tienes que presumir de que has hecho un reglamento que fomenta la innovación. Y en este caso hay muchas empresas, que es lo que te digo, o sea, yo 2 startups, en el momento que entre, que además están dentro de mis programas, 2 startups se tienen que ir, porque su modelo de negocio ha muerto con ese reglamento. ¿Eso significaría entonces que la Unión Europea se descolgaría de la revolución tecnológica? Ya está descolgada de la revolución tecnológica. Vamos a ver, piensa en las grandes tecnológicas. ¿Cuántas hay europeas? Todas norteamericanas y asiáticas. Ya está, no hay más debate. O sea, es que no hay más debate porque la regulación que existe en Europa es tan grande que no permite crear grandísimas empresas de Big Tech. Y por ejemplo, mira, yo te digo una cosa. Si ese reglamento estuviera en Estados Unidos, OpenAI gritaría tanto, o Microsoft, o Google, o Tesla, que no pasaría el Congreso. Porque es que les estás matando todos sus modelos de negocio, o sea, futuros, no hablo de los de ahora. O sea, tú mira lo que ha pasado con Meta. Meta no ha subido por los resultados, Meta ha subido por los procesos con inteligencia artificial que dice que va a aplicar y que va a generar muchos ingresos. Que no, la economía no mira lo de atrás, mira lo de adelante. Entonces, eso, para mí es un error. Y esto desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del consumidor, de lo que es nosotros, esto significaría, en caso, insisto, de que se lleve a cabo esta regulación estricta, prohibicionista, lesiva para la innovación tecnológica con inteligencia artificial, supondría que los europeos también no tendríamos acceso quizás a todas las mejoras de inteligencia artificial que se produzcan en otros países. Bueno, es que esto es bastante gracioso porque ¿cuántas veces hemos escuchado que la Comisión Europea va a multar a Google, va a multar a Facebook? Constantemente, todos los años. Todos los años les van a multar. Esas multas son por reglamentos de la Unión Europea que no permiten pues, la ley de competencia, antimonopolio, etc., de privacidad, a que tú sigues usando Facebook, Instagram, WhatsApp. Gracias a Dios. Pues ya está. Es que ese es el problema, que al final van a matar las startups en sus fases iniciales y lo que vamos a acabar es utilizando tecnología americana o asiática. Para ir terminando, Ángel, desde tu punto de vista, ¿la revolución que está suponiendo y va a suponer la IA va a ser superior, más profunda, más intensa, más grande que la revolución que haya provocado la aparición y el desarrollo de Internet? Va a ser similar. Va a ser similar. Al final el modelo Internet lo que nos ha hecho es cambiar nuestra forma de vivir, de tener ocio, de tener absolutamente casi todo. En este caso la inteligencia artificial va a ir muy, muy en la línea, porque no es que nos lo vaya a cambiar, sino que nos lo va a facilitar más todavía. Es decir, las tecnologías que vienen ahora, el IoT, todo lo que viene siendo la realidad aumentada, virtual y mixta, la inteligencia artificial lo que va a hacer es, uno, que tu identidad analógica y digital cada día esté más cerca, esto va a pasar. Y 2, que seamos hiperproductivos, eso también va a pasar. Y 3, que nuestro ocio sea probablemente mucho más intenso y divertido que hasta ahora, o eso espero. Qué bueno. Esto último es para tomar nota, esto de la sociedad y la economía del ocio del futuro. Por último, claro, es que este tema también hay que tratarlo. Algunos, los más agoreros, hablan de que cuidado porque la inteligencia artificial puede llegar a suponer una amenaza para la supervivencia del ser humano. Y claro, a mí este tipo de pronósticos tan agoreros, de primeras no les hago mucho caso, hasta que un señor al que respeto mucho, que se llama Elon Musk, gran empresario, desde mi punto de vista, no sé si coincidirás conmigo, uno de los grandes genios de nuestro tiempo, dijo que la probabilidad era minúscula, marginal, ridícula, pero no inexistente.
¿Qué opinas? Pues como que la de que un meteorito aparezca dentro de 3 semanas en algún radar y nos lleve por delante. A ver, ¿puede pasar? Sí. También ¿te acuerdas del efecto 2000 de Internet? Sí. Que se iba a caer el mundo y que iban a salir las bombas nucleares. El apocalipsis. Pues no pasó. ¿Que seguro que había una ínfima probabilidad de que eso pasara? Pues a lo mejor existía. Pero yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo más de lo que nos va a dañar. Pues fuera agoreros, la inteligencia artificial está aquí, ha llegado para quedarse, nos va a mejorar muchísimo la vida y me quedo con el pronóstico y el diagnóstico de Ángel Niño. Avanzamos, transitamos desde una economía de servicios a una economía de ocio. Ángel, un auténtico placer. Espero que esta sea la primera de otras muchas visitas. Yo ya sabes que todo lo que sea hablar de tecnología me vas a tener siempre como aliado y además nos lo vamos a pasar bien. Fantástico, muchas gracias. Seguimos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias, lo primero de todo, a nuestro patrocinador, a Primor, que es lo que nos permite hacer este programa. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, únete, súmate al Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima.